Bueno, arrancamos una vez más con la clase de programación, donde en esta oportunidad lo que vamos a hacer es, primero retomar lo que dejamos la clase pasada, como siempre, y después adelantamos un poquito. Bueno, lo que vimos la clase pasada es el concepto de funciones y procedimientos, donde qué cosa era una función y procedimiento. Básicamente era asignarle un nombre a una subrutina o a un subproceso o a un segmento de codificación, un segmento que uno por lo general tiene que utilizar muchas veces, entonces lo llama por su nombre y listo, lo codifica una vez sola. Entonces eso era lo que ganábamos con una función o un procedimiento. ¿Cuál era la estructura de una función o un procedimiento? Bueno, la estructura era, primero teníamos que definirlas. Voy a poner, vamos a definir a la función o al procedimiento. Las definiciones se las hacía por encima del main, es decir, se los define de forma global, es decir, el nombre va a ser reconocido por nuestro código fuente en cualquier momento, ¿sí? Las definiciones son globales. Bueno, y la estructura era la siguiente. Lo primero que hacíamos era poníamos un retorno, es decir, un resultado, un tipo de resultado. O sea, lo primero que ponemos es entero, flotante, doble, char o todas las otras variantes que se les ocurra. Es el tipo de resultado que nos va a dar al ejecutar la función, ¿sí? Eso es lo primero que ponemos. Lo segundo que ponemos es el nombre de la función o del procedimiento. El nombre es libre desde ya, pero con la estandarización de las variables, es decir, todo minúscula salvo la primera letra de la segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta palabra. Bien. Y después, entre paréntesis, poníamos los argumentos o los parámetros, como quieran llamarlos, donde son qué cosa es lo que tengo que usar. O sea, son los datos que tengo que usar para que la función pueda cumplir con su rol. O sea, son las cosas que yo necesito sí o sí para que mi función realice lo que tiene que hacer. Bueno, vamos a hacer primero una función muy sencilla. No me acuerdo qué hice el lunes, pero creo que era algo así como el área de un triángulo, por ejemplo, o vamos a hacer de un rectángulo. Vamos a hacer una función que calcule el área de un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo tiene una base, tiene una altura, o la magnitud de un lado y la magnitud del otro. Calcular el área es muy sencillo, es base por altura, ¿no? Ustedes tienen que pintar una pared que tiene 3 metros de alto y 5 metros de largo. Bueno, ustedes en realidad lo que tienen que pintar son 15 metros cuadrados, 3 por 5 metros cuadrados. Bueno, vamos a hacer una función que justamente calcula esa área. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es el resultado, qué cosa me va a dar. ¿Qué me va a dar el resultado de esta función? Más allá de un área, ¿no? El tipo de dato que me va a dar la función va a ser ¿qué cosa? Flotante. Bueno, efectivamente va a ser un dato del tipo flotante. Se cortó un poco esto. Ahí está. Va a ser un dato flotante, así que este es el retorno. El retorno es un flotante. Vamos a ponerle un nombre que podría ser área de rectángulo. Este es el nombre de nuestra función y entre paréntesis tenemos que poner los tipos de datos que necesita. A ver, va a necesitar otro flotante que podría ser el área. El área no, perdón, el base. Y otro flotante que podría ser la altura. Esos son los dos parámetros que necesitamos para mi función. Efectivamente. Bien, esta es la definición de mi primer función. Perfecto. Ahora vamos a la parte de abajo del main y generamos lo que es la implementación. La implementación no es otra cosa más que darle el cuerpo a la función que uno definió, ¿sí? O sea, darle la estructura interna o el funcionamiento a esta función o este procedimiento. Entonces, a ver, el área de rectángulo, ¿qué cosa va a ser? Bueno, podría definir una variable que se llame área. Y bueno, después digo que el área es igual a ¿qué cosa? A la base
por la altura. Punto y coma. Y listo. Ahí ya calculé el área del rectángulo. ¿De qué rectángulo? De cualquiera, ¿no? De un rectángulo que tiene esta base y esta altura. O sea, esto funciona para cualquier base y cualquier altura. Son variables locales que no están definidas en ningún otro lugar. Por ende no tienen ningún valor. Simplemente funciona para cualquier base y cualquier altura. Bueno, y después fundamental en las funciones es justamente si yo estoy diciendo que mi resultado va a dar un flotante, lo que tengo que hacer es retornar, o sea, devolver, o sea, dar por resultado un dato flotante. Eso se lo hacía por medio del comando return, en este caso área. Esto nos retorna el resultado que tengamos guardado en área, lo retorna a cualquier lugar que nos llame justamente con esta función. Entonces vamos a ver cómo hacemos para ejecutar esto. Para ejecutar esto, uno vuelve a su queridísimo main, ¿sí? Y por ejemplo, podríamos hacer un printf y podríamos poner el área del rectángulo de, qué sé yo, 3.1 por 5.6 es 2 puntos y voy a mostrar un flotante. Así que voy a mostrar el área de un rectángulo que mide esto. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esa área? Bueno, desde ya que podría hacer la cuenta otra vez, pero bueno, esa cuenta ya tiene un nombre. Esa cuenta se llama área del rectángulo. Así que envío por parámetro. Sí o sí tengo que enviar entre paréntesis los parámetros que necesita la función. Envío por parámetro el 3.1 y envío el 5.6. Punto y coma. Y listo. Esto debería mostrarnos el área, que debería dar un poquito más de 15. Vamos a compilar a ver si escribí todo bien. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? El área efectivamente es 17.35. Así que esa es la estructura de una función. ¿Estamos hasta ahí? Los parámetros también se pueden ingresar con un scanf. Bueno, sí, eso es una buena pregunta. Por ahí Dante pregunta si podemos ingresar la base y la altura con un scanf. Podemos, pero son parámetros. O sea, que sean parámetros quiere decir que son resultados que vienen desde un entorno ajeno a la función. O sea, no sé dónde querés hacer el printf y el scanf, pero acá vos podrías hacer el printf y el scanf de alguna función. De hecho, lo podemos hacer. Bien, vamos a probar otra vez la función para hacer esto que está diciendo por ahí Dante. Primera cuestión de las funciones. Desde ya que las funciones uno las puede utilizar las veces que quiera. Y eso es lo glorioso de las funciones, ¿no? Vamos a hacer el área de un rectángulo de 24 por 3. Y vamos a ver cuánto da. Vuelvo a compilar. Ahí lo tenemos. Efectivamente, otra función con 44 por 3 está funcionando. Vamos a hacerlo con un printf y un scanf. Así que vamos a definir un entero para la base, un entero para la altura, que se pueden llamar b y a, no hace falta que se llamen igual que en la función. Y vamos a hacer lo que están pidiendo ahí a gritos. Ingresar una base, 2 puntos, y eso lo escaneamos. Hacemos un scanf, porcentaje f, vamos con el ampersand y esta sería la base, y lo mismo para una altura a. Gracias. Ahí estamos. Bien, ya tenemos la base y la altura escaneadas. Ahora, esta base y esta altura las voy a usar para justamente calcular el área de esa base y de esa altura. Así que enviamos por parámetro la base. Acá es fundamental el orden, ¿no? Lo primero que mandamos es la base y lo segundo es la altura. Es fundamental el orden. En este caso, esta función hace un producto. Como todos sabemos, el producto es conmutativo, es lo mismo base por altura que altura por base, pero tengan presente que el orden de los parámetros es fundamental.
Si bien en este caso no va a alterar el resultado. Bueno, y listo, esto sí va a funcionar, que era lo que estaban diciendo. Si se puede hacer un print y un scan de las variables, claro que se puede. Si tipié todo bien, va a funcionar. Bueno, tenemos los dos primeros resultados que efectivamente funcionan. Vamos con una base, alguna fácil que podamos hacer la cuenta, 12 de base y una altura que podría ser 3. Así que el resultado debería dar 36. Efectivamente el resultado da 36. ¿Sí? Así que ahí tenemos la base y la altura ingresados por parámetro. Y creo que eso pregunta. Así todo yo pensé que preguntaban otra cosa. Si se puede hacer el printf y el scanf, o sea, esto mismo, si se puede hacer acá adentro. ¿No? Si yo puedo hacer un printf de base y un printf de altura. Si lo pueden hacer dentro de justamente de la función calcular rectángulo. Bueno, efectivamente se lo puede hacer, no hay problema. Funciona igual, pero ya no tiene sentido y ya está mal lógicamente y ya es un ejercicio tachado, ¿no? Porque justamente base y altura son los datos que yo quiero calcularle el área. Son el 3.1 y el 5.6, por eso son parámetros. Son los datos que yo necesito para calcular el área. No podés venir y preguntarme, che, ¿cuál es la base y cuál es la altura? Porque me los vas a pisar con otros valores y no eran los que yo quería. Así que esto se puede hacer y efectivamente funciona, pero esto está mal. ¿Sí? Está muy mal. Porque es que no se entendió el concepto de parámetros. Los parámetros son los valores genéricos que uno tiene que utilizar. ¿Qué pasa si utilizo el mismo nombre de la variable en la función y en el main? Ok, ahí lo vemos, pero bueno, ya sabíamos lo que pasaba. No importa que se llamen igual. ¿Por qué? Porque viven en otros entornos. O sea, a mí no me importa que haya alguien que tenga mi mismo DNI o como sea que se llame en Chipre. No me va a generar ningún problema. Estamos viviendo en otros lugares. Así que no hay mayores problemas, ¿sí? Acá pasa lo mismo. Esta es una localidad que se llama main, donde acá las variables se pueden llamar base y altura tranquilamente y no tienen nada que ver con esta base y con esta altura. Son otras totalmente distintas. Sí, así que no hay problema. Nunca suele ser un buen hábito de programación a las variables llamarlas siempre es igual, más que nada porque pueden prestar a la confusión. Pero bueno, si uno está bien seguro de dónde está trabajando, no va a tener inconvenientes. O sea, yo acá puedo poner base y altura. Y esta base y esta altura no tiene nada que ver con esta base y con esta otra altura, ¿sí? Así que tranquilamente se pueden llamar igual. Pero bueno, no lo voy a hacer porque no quiero que queden igual para que no piensen que se tienen que llamar siempre iguales las variables. Como viven en lugares distintos, se pueden llamar igual o se pueden llamar distinto, ¿sí? Estamos hasta ahí. Así que efectivamente no importa. Bueno, esto lo voy a dejar comentado porque no quiero que me pida cada rato datos. Pero vimos que efectivamente funciona. Genial. Bueno, lo que sí podemos hacer, lo vamos a hacer con un procedimiento, pero bueno, acá tenemos una función. Vamos a hacer alguna otra función, que esto ya lo vimos también. Voy a declarar una variable número, ¿sí? Una variable número cualquiera, y vamos a tratar de cargar a esta variable número por medio de una función o un procedimiento. Esto lo vimos, pero me parece interesante volverlo a hacer. Vamos a hacer una función que se llame cargar número, ¿sí? Y esto lo que hace es justamente carga el número. Venimos a esta es la definición y venimos a cargar número. Acá, cargar número. No necesita ningún parámetro. ¿Por qué? Porque a mi número le asigna el 23, ¿sí? O sea, agarra mi número y le asigna el 23. ¿Ok? Entonces, yo acá vengo. Voy a hacer un printf de número. Era un entero.
Entonces, la pregunta es, ¿qué va a mostrar esto por consola ahora cuando yo lo ejecute? Bueno, así como está no va a cargar nada desde ya. Llamo a cargar nuevo. Ahora sí, llamé a la función, o en este caso al procedimiento. Ahora recordamos bien lo que era un procedimiento. Pero ¿qué hacía esto? Cargar número. Cargar número se lo vuelvo a mostrar. Es un procedimiento, por eso dice void, porque no retorna nada. Pero hace algo. Al número lo transforma en 23. Entonces, ¿qué nos muestra este printf por pantalla? 23, 23, perfecto. Por ahora solo 3 respuestas, una más. ¿Qué muestra esto entonces por pantalla? Las variables no son distintas, las variables son las mismas. Se llaman siempre número, de hecho. Lo que sí es distinto es localidad en la que viven. Así que efectivamente esto no muestra 23. No muestra 23. Lo que muestra es lo que vale número en el main. ¿Qué cosa vale número en el main? Bueno, en el número... Bueno, tira error encima. Pero en el main, número vale basura. Así que esto mostraría basura. Así todo, esto no funciona. ¿Por qué? Porque yo dentro del procedimiento estoy llamando a una variable que se llama número. Y esta variable no vive acá. Esta variable no existe. Por ende, el procedimiento no la conoce. Así que yo no puedo llamar a una función, a una variable que no está declarada en el entorno en el que estoy trabajando. ¿Sí? Así que es por eso que no importa que las variables se llamen igual. Lo que sí importa es que ni siquiera las van a reconocer. ¿Sí? Porque viven en entornos distintos. ¿Ok? Entonces ahí tengan mucho cuidado con las localidades donde viven las variables. Número vive en el main, así que yo a número no lo puedo trabajar en una función o un procedimiento, porque vive solamente en el main. Otra cosa que podemos hacer para salvarlo es, puedo enviar al número por parámetro, ¿sí? El número vive en el main, pero lo envío por parámetro al procedimiento para que haga algo. Entonces podemos modificar el procedimiento y podemos decir que recibe por parámetro un número que acá se llama n. Entonces recibe por parámetro un entero y a ese entero lo transforma en 23. Entonces, ahora sí, ¿qué muestra el printf de número? ¿Qué les parece que muestra? Ok, un 23 afirmando, un 23 preguntando. ¿Qué otra cosa les parece que muestra? Error, basura. Bueno, está bastante peleado. Pensémoslo. Yo acá declaro una variable número que tiene basura. Mando la basura por parámetro a cargar número. ¿Cargar número qué hace con esa basura? La guarda en una variable que se llama n. A esa variable que se llama n le asigna el 23. Terminó el procedimiento. Vuelvo acá y muestro número. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué les parece que muestra este printf? 23, 23, 23. Ok, ahí lo que dijo Lautaro está casi bien. Lo que dijo el resto está bastante mal. Efectivamente, lo que muestra es... No sabemos lo que muestra porque la respuesta es lo que muestra es basura. En este caso mostró 0, pero bueno, por cuestiones de la vida. Pero número vale basura. Acá. Número vale basura. Yo envío basura por parámetro. En esta variable local del procedimiento que se llama n, guardo basura. O sea, acá yo tengo que n es igual a basura. ¿Sí? A esta n le asigno un 23. Así que la n deja de valer basura, pasa a valer 23. Pero lo que vale 23 es la n local del cargar número. Yo jamás alteré el valor de número. Así que el número sigue valiendo basura. ¿Sí? Así que efectivamente la respuesta era basura. Esto lo habíamos hecho en la clase pasada. ¿Y cuál era la gran moraleja? Bueno, la gran moraleja es que uno no puede
alterar el valor de una variable desde otra localidad, ¿no? Yo, desde otro segmento del código fuente yo no puedo cambiar el estado de una variable. No puedo hacer eso. Es por eso que no funciona, ¿sí? ¿Cómo hacíamos cuando queríamos hacer esto? Bueno, cuando queríamos hacer esto lo teníamos que hacer con una función, no con un procedimiento, ¿sí? O sea, cargar número va a cargar el número, pero lo va a retornar a otro entorno, ¿sí? Entonces tiene que ser una función. Entonces hago lo mismo, recibo basura, pero a la basura le asigno el 23. Y ahora lo que hago es justamente retorno a otro entorno. Parece un trabalengua, pero retorno a otro entorno el resultado que yo cargué. En este caso el 23. Y acá en el main yo lo que hago es que número sea igual a cargar número. Y a ver, ahora les pregunto, ¿qué va a dar esto? ¿Qué va a mostrar? ¿Basura, 0, 23, no compila? ¿O qué les parece que hace esto? Ahí ya no se animan a arriesgar. Bueno, 23. 23. No sé, pero creo que no da 23. El parámetro no tiene que ir n. A ver, el parámetro se llama n y es un entero. Pero nunca importa el nombre del parámetro, ¿sí? El parámetro es un nombre general que se le da. El parámetro localmente se llama n y n es lo que cambia por 23. Pero yo lo que envío por parámetro es justamente la variable numérica, número, ¿sí? ¿Qué les parece que da esto? A ver, por ahora vi una sola respuesta correcta. Traten de leer este renglón y díganme qué es lo que hace. No es más un void, es una función, ¿sí? Lean el renglón a ver cómo me explican en castellano lo que hace este renglón. Es fundamental entender cómo es el proceso para darse cuenta qué cosa va a cargar o mostrar o lo que sea. Bueno, ahí lo que dice Dante no es lo que hace este renglón, lo que vos decís lo hace como 10 renglones abajo. Yo quiero saber qué hace este renglón 34. Muy bien ahí Lautaro. Vamos a ver si en el otro chat alguien lo ve. Se da cuenta. Te carga el valor de número. Bueno, ahí me está leyendo lo que dice el nombre de la función, pero no lo que hace. Llama a la función. Bueno, eso está bien. Llama a la función. Franco, el problema es que efectivamente ese es el problema. Mira, lo voy a compilar para que lo vean. Pero hay un problema bastante importante. Bueno, ni siquiera compiló, quedó ahí cargando. ¿Cuál es el gran problema? Miremoslo. ¿Cómo se lee este renglón? Cuando tienen una igualdad en cualquier lenguaje de programación, lo primero que se ejecuta es lo de la derecha, ¿sí? Se ejecuta lo de la derecha y el resultado de lo de la derecha se guarda en lo de la izquierda. Así que esto así como está no va a funcionar. ¿Por qué? Porque cargar número, estoy enviando por parámetro una variable que se llama número, una variable que ni siquiera está definida. Así que siempre recuerden eso. La lectura es de derecha a izquierda cuando tenemos una igualdad. Por ende, cargar número, nada, compilé y jamás hizo nada, ¿sí? No mostró error, eso me llama la atención, pero en la línea 34 hay un error, ¿sí? Porque yo no puedo enviar por parámetro algo que todavía no existe. Entonces, si quiero hacerlo así, tendría que poner, defino la variable número, envío por parámetro la variable número, ahora sí va a funcionar, y a número lo piso con este valor, ¿sí? Así sí debería funcionar. Bueno, y ahora les vuelvo a preguntar, ¿qué va a mostrar esto por consola? Ahora con esta modificación. Ya definí una variable entera número, envié esa variable por parámetro, a esa variable la pisé con un 23, y bueno, eso lo guardé en número, o eso traté de hacer.
23. Bueno, ahora parecería ser que sí va a dar 23. Bueno, y efectivamente va a dar 23. Vamos a verlo. Ahora sí compiló. Acá lo tenemos. Efectivamente compiló y nos da 23. Vamos a entender por qué. Esto tiene basura. ¿Sí? Esto tiene basura. Buenísimo. Envío basura por parámetro. Acá llega basura y lo guarda en la variable n. Y en esa variable n yo después guardo un 23. Esa variable n que tiene un 23 la retorno a donde sea que llamé a la función. A la función la llamé acá. Esta función me retorna un 23. Esta función me retorna un 23. Entonces este 23 se guarda en la variable número. Y número es lo que estoy mostrando. Efectivamente estoy mostrando un 23. Entonces eso sí funcionó. Bien. Entonces cuando uno quiere cambiar el valor de alguna variable que está en el main, tiene que hacerlo por medio de una función, no con un procedimiento. Esa era la moraleja de la clase pasada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero cambiarle el valor y después retornarlo. Si no lo retorno, el cambio jamás se va a ver impactado. ¿Sí? Entonces eso es fundamental. Si quiero cambiar el valor de una variable, tengo que hacerlo con una función y con un retorno. Si no, nunca voy a poder cambiar el estado de una variable que vive en otro lugar. Eso es fundamental. ¿Ok? Así que eso es bastante conceptual, para que lo logren asimilar. Bien. Bueno, un último. ¿Y puede cambiar el valor de dos variables? Sí, claro. Bueno, no puede. No. ¿Por qué dije sí, claro, sin pensar? No, efectivamente no puede. ¿Por qué? Porque solamente cambia el valor de lo que retorna. Y solamente retorna una cosa. Así que no puede cambiar el estado de dos cosas. ¿Sí? Cada función tiene un solo retorno. No puede tener dos retornos. ¿Sí? Lo que sí puede tener, aunque no está del todo bien visto, pero sí funciona, es un if con lo que ustedes quieran y dentro del if un retorno. Otro if con otro retorno. Eso sí puede. ¿Sí? Según determinadas circunstancias retorna una cosa o retorna otra. Eso sí, eso podría ser. Pero siempre retorna una sola vez, una sola cosa. O sea, cada vez que se ejecuta la función hay un único retorno que se ejecuta. ¿Sí? Eso sí, pero bueno. Bien. Bueno, última cosa que digo con este ejemplo del número. Vamos a hacerle unas pequeñas modificaciones. Vamos a hacer esto. Borro todo por un rato. Así clarificamos un poco. Vuelvo a definir a mi variable número. Nuevamente con basura, pero ahora la defino de forma global. Y vuelvo a hacer un procedimiento que se llame cargar número. Que no recibe nada por parámetro. Miremoslo con calma. Es un procedimiento que se llama cargar número, que no recibe ningún parámetro, y venimos acá a la implementación y lo hacemos. A ver, cargar número, no recibe nada por parámetro, y lo que hace es, a número le asigna el 23, y obviamente no retorna nada porque es un procedimiento. Venimos al main y ejecuto esto. ¿Qué es lo que va a mostrar esto por consola si es que muestra algo? El void quiere decir que no retorna nada, Flor, efectivamente. Void es el análogo a nada, o sea, void es lo que nos indica que no vamos a tener ningún retorno. ¿Sí? ¿Ven bien los del Meet 1? Ahí Meet 2 ya veo que varias veces me dijeron que se ve un toque trabado. ¿Cómo se ve? Ahora vemos en qué casos no hace falta retornar cosas. Cuando compilo se ve trabado. Ok. Esperen que vuelvo a compartir pantalla por las dudas. Dejo de presentar un segundo y vuelvo a compartir. Se ve que el Meet 2 tiene mayores problemas, así que primero comparto el Meet 2 ahora, a ver si agarra mejor. Perfecto, díganme cuando vuelven a ver.
Ahí se ve, bueno, genial. Vamos a ver si efectivamente funciona mejor. Se ve bien, genial. Bueno, entonces tratemos de clarificar otra vez lo que estamos haciendo. Bueno, definí la variable número, pero en este caso la definí de forma global, como para recordar qué es lo que diferencia. Hago el printf de número, pero bueno. Acá lo que hago es, tengo declarado el procedimiento cargar número, que no recibe ningún parámetro. Ya tampoco recibe basura, obviamente, porque no recibe ningún parámetro. Y a número le asigna el 23. Como es un procedimiento, no retorna nada, simplemente hace cosas, pero no retorna nada. Entonces venimos al main y voy a llamar a ese procedimiento que se llama cargar número, que no recibe ningún parámetro. ¿Se ve mejor? ¿O notan alguna diferencia? ¿O se ve igual? ¿Se ve mejor? Buenísimo. Bueno, entonces la pregunta otra vez es la misma, ¿no? Es, ¿qué va a mostrar esto? Si es que muestra algo, tira error, tira 0, muestra basura, muestra, ya ni me acuerdo, 23, o qué cosa muestra. Bueno, por ahí me dicen si funciona muestra 23 y si no basura. Bueno, obvio, pero ¿cuál es la respuesta? No les pido que me hagan ninguna modificación, simplemente les pido que me digan qué muestra esto así como está. Y no me digan que hace falta enviarlo por parámetro o cosas así. No funciona, error. Indica que 23. Bueno, por ahora un empate con todas respuestas distintas. Muestra basura. Nada porque no tiene ningún printf. Bueno, acá hay un printf, como que nada. Bueno, lo compilamos, pero bueno, efectivamente la respuesta la ha dado bien 3 personas por ahora. Y acá lo tenemos. Efectivamente muestra un 23. Díganme si ven la consola. O si la vieron también media lagueada. Buenísimo, efectivamente muestra 23. ¿Por qué? Acá tenemos la diferencia entre una variable local y una variable global. ¿Sí? Una variable es global, como en este caso. Cuando una variable es global quiere decir que una vez que yo la declaré, es visible por todo el código fuente, por ende la puedo utilizar en cualquier momento de mi algoritmo y mi algoritmo la reconoce. Entonces yo en cualquier momento puedo llamar a mi variable número y hacerle cosas. Por ejemplo acá, en el main, ¿qué le estoy haciendo? Y le estoy mostrando a número. Pero antes yo llamé a cargar número y cargar número, ¿qué hizo? A mi número justamente lo alteró por un 23. Entonces en este caso sí funciona porque número es una variable que está disponible en todo momento. Así que a número yo le puedo hacer lo que quiera. ¿Sí? Y efectivamente funciona en cualquier localidad de mi código fuente. Entonces esa es la diferencia entre una variable local y una variable global. Las variables locales funcionan solamente justamente en el segmento de código fuente donde fueron definidas. Las variables globales funcionan en cualquier momento. ¿Estamos ahí con esa definición? ¿Y qué pasa si dentro del void asigno número igual otra variable? ¿Funciona? Sí, claro. Misma pregunta, ¿no? A número le asigno 23 y después al número le asigno otra variable. ¿Qué va a mostrar esto por consola? Bueno, 55. Efectivamente va a mostrar 55 porque es el valor que tiene otra variable, justamente. Ahí lo tenemos, 55. Por ahí Lautaro dice otra variable, pero otra variable que ya exista. Bueno, otra variable que ya exista, ¿dónde? Si existe en el main no la puedo llamar porque no es global. O sea, solamente podría poner otra variable que sea global si vos querés que esté en otro lugar. ¿Sí? Si no, tienes que trabajar siempre con las variables locales. Nunca vas a poder trabajar con otra variable que no sea local, a menos que sea global, efectivamente.
O sea, esto funcionó justamente porque número es una variable global. Como es una variable global, está disponible en todo momento de nuestra ejecución. Bueno, y variable global es justamente lo que definimos arriba del main. ¿Sí? Bueno, entonces, las variables globales son mucho más versátiles, flexibles, mucho más amigables a la hora de codificar. ¿Por qué? Porque uno le hace lo que quiere cuando quiere y no hay mayores problemas. Eso es buenísimo. Pero como vimos la clase pasada, las variables globales son prácticamente una mala palabra en la programación. Por ende, seguramente si están haciendo algo con una variable global, seguramente esté mal, ¿sí? Así que tienen que tratar de no usar variables globales. Yo acá la estoy usando para que conozcan el concepto, ¿no? No pueden programar nada sin conocer el concepto de variable local y variable global. Pero no se las suele utilizar, salvo para algunos momentos que les voy a comentar un poquito más adelante. Pero las variables globales no suelen ser un buen hábito de programación. Principalmente, ¿por qué? Porque en cualquier pedacito de mi código fuente alguien puede estar alterando mi variable global. Entonces uno pierde la trazabilidad de esa variable. Entonces uno ya no sabe qué está reflejado en esa variable número. Porque cuando yo hice el printf mostró 23, mostró 55. ¿Por qué? Porque era el ejercicio que estábamos haciendo. Pero imagínense que podrían tener 500 funciones y que todas las funciones le hagan algo a número. Bueno, qué sé yo que me va a mostrar por pantalla. No tengo idea porque justamente perdí la trazabilidad de las acciones que le hicieron a número. Pobrecito número, le han hecho de todo. ¿Okay? Entonces las variables globales nunca son una alternativa. Son una alternativa como para salir de un problema rápido, apresurado y para tratar de entender algo por ahí. Pero en líneas generales para una sana programación no son para nada bien vistos. Además generan algo que también lo comenté en la clase pasada, que las variables globales, como viven todo el tiempo, ocupan memoria todo el tiempo y eso tampoco es lo que queremos. Preferimos siempre las variables locales, que las variables locales tienen una vida útil muy cortita, ¿no? Por ejemplo, acá área la definí en el renglón 52 y en el renglón 55 ya murió. O sea, ocupó memoria solamente en este segmentito. Entonces siempre tienen que tratar de trabajar con variables globales. Buenísimo eso entonces. Seguimos avanzando. Voy a comentar lo que ya no uso. Este printf fuera. Fuera. Y ahora vamos a responder algo que dijo por ahí Florencia hace un rato largo, pero nunca respondí. Que es, ¿qué uso tienen estos procedimientos? ¿No? Porque los procedimientos no retornan nada. Entonces uno me va a decir, ¿para qué sirven los procedimientos? Bueno, para lo poquito que sabemos nosotros, los procedimientos principalmente los vamos a usar para cuestiones que estén asociadas a la consola, como por ejemplo para los printf, para poner en pausa el sistema, por ejemplo, o para cerrar la consola, para cosas así bastante simples por ahora. Cuando empecemos a aprender otras cosas, vamos a ver que los vamos a usar más. Pero bueno, por ejemplo, podríamos hacer un procedimiento, ¿no? Que va a dibujar un rectángulo. Es decir, que va a dibujar los rectángulos que trabajábamos hace varias clases. ¿No? Para dibujar un rectángulo uno tenía que definir una determinada base y una determinada altura. O filas y columnas como lo trabajábamos antes. Entonces vamos a hacer un procedimiento que dibuja un rectángulo. Un rectángulo de estas medidas. Medida B y medida A. Así que veámoslo. ¿Cómo haríamos ese procedimiento? Dibujar rectángulo. Dibujar rectángulo otra vez. Dibuja cosas, pero no me retorna ni un 5, ni un 23, ni un 4, ni un 5.3. Simplemente hace cosas. ¿Sí? Hace cosas y no retorna, no devuelve, no da ningún resultado. Efectivamente lo que dijo Maxi ahí, 2 for. Pero bueno, ¿cómo les parece que es? Mientras me responden voy a hacer un printf que deje un renglón para que quede prolijito. Efectivamente, son 2 for, como han dicho por ahí. Un primer for que lo vamos a utilizar para los renglones, así que defino que los renglones empiezan en 0, los renglones terminan en donde me define la altura, y los renglones los voy incrementando uno en uno, como venimos haciendo siempre. Y luego hacemos otro for para las columnas. La columna empieza en 0, la columna termina en la base, columna más. Ahí tenemos los 2 for anidados que dibujan cositas. ¿Y qué cosa dibujo? Bueno, nunca lo dije, pero podríamos hacer un printf
que dibuje un clásico asterisco como veníamos haciendo siempre. Bueno, una X. ¿Sí? Y ahí lo tenemos. Esto dibujaba justamente un rectángulo de B por A tamaños. Y como habíamos visto también, después de terminar con las columnas de cada renglón, era necesario dejar justamente un renglón. Estamos hasta ahí, ¿me siguen con esto? Es lo mismo que hacíamos antes, solo que hecho en un procedimiento que se llama dibujar rectángulo. Bueno, creo que lo hicimos también en la clase pasada, no importa, lo volvemos a hacer. Ahora voy a llamar al procedimiento que se llama dibujar rectángulo. Y bueno, nuevamente necesita dos parámetros. Acá el codeblock me lo dice. Che, necesito una base y necesito una altura. No hay problema. Le enviamos una base, un 7, y le enviamos una altura, un 5. Entonces yo al ejecutar este main voy a esperar que justamente se dibuje un rectángulo de 7 por 5. Veámoslo. Y acá lo tenemos. ¿Sí? Ahí tenemos el rectángulo de 7 por 5. ¿Están viendo ahí? 7 por 5. Espléndido, entonces. Bueno, el triángulo ya lo habíamos hecho, lo hicimos en una clase Tora, que básicamente cambiaba la cantidad de columnas que dibujabas, dependía de la cantidad de renglones. ¿Sí? Ahí tenías la relación. ¿Sí? Tenés que tener cuidado que la cantidad de la altura y la base tienen que tener una determinada proporción, porque si no te va a quedar un triángulo redeforme. ¿Sí? Si tenés 7 de altura y 3 de base, nunca vas a poder dibujar un triángulo. O sea, tenés que chequear eso solamente dentro de un if, dentro de la función, pero el procedimiento ya lo habíamos hecho. ¿Sí? Dentro de cada renglón dibujás renglón columnas. Fíjate que está hecho hace 3 o 4 clases. El problema es el ejercicio es el mismo que hicimos, solo que tenés que tener cuidado con las proporciones. Hay triángulos que no los vas a poder dibujar porque si no respeta la proporción, no vas a poder inventar ningún triángulo. Bueno, genial. Entonces ahí tenemos el dibujar rectángulo, que nuevamente podemos reutilizar esto las veces que uno lo necesite para hacer otros triángulos. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos otro triángulo que era de 11 por 3, creo. Sí, 11 por 3. Entonces ahí hicimos otro rectángulo de 11 por 3. Bruno pregunta algún ejercicio de verdadero o falso. Les dejé varios en la clase pasada, pero bueno, hacemos uno si quieren. El verdadero o falso no existe en C, pero sí lo que existe es el 0 y el 1. No, Lautaro, la respuesta a tu pregunta es no. No se puede hacer un scanf de dos variables en simultáneo. Bueno, ahí tenemos dibujar rectángulo. Otra cosa que suele ser útil es que muchas veces uno no quiere dibujar lo mismo en el rectángulo. Bueno, así que también podemos enviar por parámetro chares. Les digo yo, no se dice chares, pero no importa. Por ejemplo, vamos a dibujar un rectángulo que tiene R's y otro rectángulo que tiene L's. Así que estoy enviando por parámetro un nuevo char. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, justamente tengo que indicar que voy a recibir un chares, lo voy a llamar. ¿Sí? Tengo que indicar que voy a recibir un nuevo parámetro que se llama chares. Acá tengo el nuevo parámetro que se llama chares. Entonces lo que voy a dibujar es, en vez de dibujar esta X simpática, voy a dibujar justamente chares. ¿Sí? Y miremos el cambio de este procedimiento. Tenemos dibujar rectángulo, solo que uno dibuja R y el otro dibuja Ls. Y acá está, ¿ven? Son los mismos rectángulos, pero uno dibuja R y el otro dibuja Ls. Así que acá tenemos una modificación de lo que estuvimos trabajando hace varias clases, pero de una forma bastante más compacta y bastante más reutilizable, ¿sí? O sea, yo llamando a la misma función, miren cómo estoy dibujando distintas cosas.
Es súper útil este concepto. Bueno, por ahí están preguntando y afirmando cómo hacer una función que nos retorne un verdadero o un falso. Verdadero o falso no existe en C. Lo que sí podemos hacer es una función que nos retorne un entero, que por ejemplo se llame spar. Spar recibe por parámetro un determinado número, que lo voy a llamar n, y por ejemplo nos retorna 0 si es falso y 1 si es verdadero. Entonces esta función que se llama spar nos retorna 0 si es falso, 1 si es verdadero. Y bueno, ¿y cómo hacemos esta función? Muy sencilla. Venimos acá. ¿Qué les parece que tenemos que hacer acá, en esta función? Quiero saber si este valor n es par. Ok. Podemos decir que si n mod 2, el mod se lo pone con porcentaje 2, es igual a 0, o sea, si el resto de la división por 2 da 0, ¿qué tenemos que decir? Quedó espantoso esto. Efectivamente, si nos da 0 el resto de la división por 2, podemos decir que el resultado es correcto, ¿sí? O sea, es verdadero. Si nos da 0, quiere decir que es par, así que el resultado es 0. Y si el resto de la división nos da 1, en este caso, o no nos da 0, como quieran, el resultado es 0, es falso. ¿Y resultado qué es? Resultado es una variable entera. Ahí la definí. Defino resultado. Esto vendría a tomar el rol de bandera o flag. Seguramente lo vieron en expresión de problemas y algoritmos. Ya trabajan con banderas, imagino, ¿no? Porque ya van... Bueno, díganme ustedes, ¿todavía no trabajan con banderas? ¿No? Bueno, nada. Una bandera es una variable, básicamente, que uno no la utiliza para nada, simplemente la utiliza para definir el estado de un proceso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que resultado en sí no representa nada, solamente representa el resultado de esto, de saber si es verdadero o es falso. Eso es una bandera. Las banderas por lo general son 0 o 1, se definen verdadero o falso. Sí, nada, eso es una bandera, es una variable como interna que uno utiliza para tomar alguna decisión. Bueno, entonces, si el resto de la división es 0, el resultado va a ser 1, porque justamente es par. Y si el resto de la división es 1, el resultado pasa a ser 0 porque no era par. Bien. Bueno, ¿y después qué hacemos? Hacemos un retorno. Un resultado. Y ahí lo tenemos. Entonces, esta función se fija si esta variable n es par y nos retorna un 0 o un 1 en base a lo que sea. Y veámoslo en acción en el main. Venimos acá al main, vamos a hacer un printf con las definiciones de par. Vamos a ver si es par el 10. Vamos a mostrar un entero. Llamo a la función spar y envío por parámetro el 10. Yo creo que se les ve lagueado porque parece que el codeblock va un poco lento. Y después hacemos lo mismo para el 21. Estamos hasta ahí, están viendo el main. Voy a ejecutar la función dos veces, una vez para el 10 y otra vez para el 21, que esperamos ver por pantalla. A ver, el 10 es par. Por ende, ¿qué me va a retornar? Me va a retornar verdadero. ¿Qué quiere decir verdadero? Verdadero es 1. El 21 es impar, me va a retornar falso. El falso vendría a ser el 0. Así que efectivamente tenemos 1, 0.
Ahí lo tenemos. 1 y 0, efectivamente. Nada, eso es una función que retorna verdaderos o falsos según lo que tenga que hacer. Es tan sencillo como eso. Por ahí alguien pregunta, che, ¿no hubiera sido más fácil hacer un return 1 y un return 0? Bueno, efectivamente esto también se puede hacer. Si entra a esta parte del if, retorna un 1. Si entra a esta otra parte del if, retorna un 0. Eso también se puede hacer y es más compacto. Pero ya a mí no me gusta y a más de uno no les va a gustar. Esto es más difícil seguir acá el código fuente, ¿no? Es como que uno tiene que darse cuenta que a partir de este momento todo lo que está abajo no se ejecuta. Y eso no está bueno tampoco. Es por eso que les decía que esto muchas veces se lo puede usar, pero no es un buen hábito de programación tener más de un retorno. Esto funciona y lo podemos usar, pero lo ideal es siempre tener un único retorno, donde si uno va siguiendo el esquema del algoritmo, sabe cuál es ese retorno, ¿no? De la otra forma está medio confuso el retorno, ¿sí? Se pierde un poco nuevamente la trazabilidad del código fuente. Poder se puede, ¿sí? Efectivamente, la función es como que tiene está bifurcada en dos posibles caminos y esos dos caminos nos dan dos retornos distintos. Eso no está del todo bien a la hora de la universalidad del código fuente. No se suele ver cosas así en una programación profesional y sana. Funciona, sí, pero bueno, no se lo suele hacer así. Es mejor realizar el algoritmo. Uy, ¿qué dice? Realizar el algoritmo, que el algoritmo haga lo que tiene que hacer. Una vez que el algoritmo decidió el resultado, ahí se lo retorna. ¿Sí? Lo mejor sería asignarle el valor en los if y usar un solo retorno. Bueno, sí, efectivamente, lo que acabo de decir, efectivamente eso es lo correcto. Muy bien. Así que bueno, respondiendo a la pregunta se puede, pero no es lo mejor. Genial. Bueno, ahí hicimos un repaso de todo lo que veníamos trabajando, que demoré mucho, me disculpo por eso, 1 hora de repaso, pero bueno, ahí surgieron bastantes consultas, así que me alegro que ya se han hecho. Pero ahora avancemos un poquito con lo que quería ver hoy, así no se me atrasan. Que bueno, ya trabajamos mal que mal con enviar variables por parámetro, modificar variables desde una función o un procedimiento, retornar variables. O sea, hicimos todo el ida y vuelta con variables. Bueno, pero ahora estaría bueno avanzar también con las funciones. ¿Por qué? Porque lo que vimos a continuación, o sea, si uno va siguiendo con el esquema de programación, primero vimos variables, hicimos todo lo que pudimos con variables y después vimos que con una sola variable por lo general no alcanza, sino que uno necesita una colección de variables para determinados problemas. Entonces después vimos arreglos. Bueno, vamos a tratar de ver cómo funcionan. O sea, vamos a ver funciones y procedimientos, pero con arreglos. Con arreglos. Bien. Entonces vamos a enviar por parámetro arreglos, vamos a modificar arreglos. Y bueno, todo lo que hicimos, pero lo vamos a hacer con funciones. A ver. Lo primero que vamos a hacer es nada, lo de siempre, ¿no? Definimos un vector cualquiera. Con un tamaño cualquiera. Tam. En este caso vale 6, pero bueno, podría ser por pedirlo por consola, como siempre. Y pensemos lo siguiente, ¿qué era lo primero que hacíamos con un vector? ¿No? ¿Qué es lo primero que queremos hacer con un vector? Bueno, limpiarlo, está bien, sí. Lo primero que uno quiere hacer por lo general es cargarlo. Que como dijo por ahí Dante, limpiarlo, bueno, limpiarlo justamente es una forma de cargarlo, ¿no? Lo cargas con 0, pero bueno, uno lo que hace en general es cargar el vector. Efectivamente. Así que vamos a ver cómo se hace una carga de un vector con una función o un procedimiento. Bueno, yo acá les podría dar así un relato interesante de las cosas que no funcionan con los arreglos, las funciones y los procedimientos y por qué no funcionan. Pero
el lunes a la noche empecé el relato al revés y me parece que dio mayor resultado, así que se los voy a explicar al revés de como lo expliqué el lunes a la mañana, que me parece que resultó mejor, que es lo siguiente. Les voy a mostrar cómo se hace, ¿sí? Así que vamos a mostrar cómo se carga un vector. Así que venimos acá a trabajar con arreglos. Vamos a ver cómo es la carga de un arreglo. Bueno, definimos una función. Yo siempre digo función, pero cuando digo función a veces puede ser un procedimiento, ¿sí? Cargar vector. ¿Qué parámetros necesito yo para trabajar con vectores? Y esto es lo más importante que voy a decir de acá hasta que termine la clase. Que cuando uno trabaja con arreglos, lo que necesita es, bueno, el tipo de datos del arreglo, obviamente, un nombre genérico para el arreglo, y está entre corchetes. Esto está indicando que recibo por parámetro un vector que se llama b de enteros. Esta es la forma de enviar por parámetro un vector, ¿sí? Tipo de dato del vector, corchetes para indicar que es un vector sin el tamaño adentro y el nombre del vector. Y lo otro que es fundamental, que enviemos por parámetro el tamaño. Entonces esta es la estructura básica para trabajar con arreglos. Enviamos el arreglo por parámetro y enviamos el tamaño por parámetro. Por separado el vector y el tamaño se envían, ¿sí? Y la carga de este vector b se lo hace por medio de un procedimiento, no por medio de una función, sino por procedimientos. Así que nosotros a los vectores los cargamos con procedimientos, ¿sí? Y acá tenemos la estructura básica. Vamos a ver cómo se hace el algoritmo. Pero bueno, el algoritmo es muy sencillo. ¿Cómo les parece que hacemos el cargar vector? ¿No? El cargar vector b. Acá es cuando uno se tiene que olvidar de todo lo otro que estuvo haciendo y simplemente se tiene que enfocar acá. Se tiene que enfocar en estas dos llaves. Se olvida del resto del código fuente. Efectivamente lo que hay que hacer es un for, ¿no? Con un for que va recorriendo cada posición del vector. Así que un for que empieza en 0, que termina ¿dónde? Y en el tamaño, que no lo conocemos, pero se llama t. Y más. Y en cada posición del iterador del for, ¿qué hacemos? Le damos valores a nuestro vector. Nuestro vector localmente se llama b, así que lo llamamos b y punto. B en la posición i es igual a algo. Bueno, si uno lo quiere limpiar le pone un 0, pero no vamos a hacer eso. Vamos a ejecutar un número random que podría ir hasta el 90 y le sumamos 10. Vamos a hacer que vaya hasta el... Ahí estamos. Entonces, esto hasta dónde, de dónde hasta dónde iría. ¿Qué números me va a mostrar esto? Va a mostrar, no, ¿qué números me va a cargar? Mejor dicho, estoy cargando al vector con números. ¿De dónde hasta dónde? Del 10 al 100, preguntan por ahí. No. Del 10 al 99, efectivamente. Yo suelo poner esto siempre para asegurarme que queden de 2 dígitos. Solamente para eso. Pero efectivamente va del 10 al 99. 99. Esto me va hasta el 89. Si le sumo 10 va hasta el 99. Bien, ahí tenemos la carga del vector. Vamos a ver cómo se llama esto desde el main. Bueno, muy sencillo, ¿no? Vengo al main y llamo al procedimiento que se llama cargar vector. Y envío por parámetro el vector que se llama vector y el tamaño que se llama tam. Listo. Esto carga al vector. ¿Sí? Esa es la forma de cargar un vector. Se envía por parámetro el vector y el tamaño por separado. O sea, todo lo que tengan que hacer con arreglos, envían el arreglo y envían el tamaño. Eso es lo que tienen que hacer. Tengan presente eso cuando trabajen con vectores. Bueno, ya lo cargamos, ¿no? Lo voy a compilar para ver que no cometí ningún error. Todo verde, no tiró ningún error, pero bueno, desde ya que no, esto no va a mostrar nada. Lo siguiente que hacíamos con arreglos, ¿qué era? Y sí, todo muy lindo el vector cargado, pero no lo veo. No lo veo y no me gusta no verlo. Así que estaría bueno tener un mostrar. Que vamos justamente a eso. ¿Cómo hacemos para mostrar un arreglo? Bueno, también se hace con un procedimiento, la estructura es la misma, solamente que en vez de cargar un vector voy a mostrar
un vector. ¿Sí? Ahora el procedimiento se llama mostrar vector. También recibe por parámetro un vector y un tamaño, que no hace falta que sea el mismo vector y el mismo tamaño, ¿no? Porque son variables locales. Así que ahora lo voy a llamar W y acá lo voy a llamar tamaño, para que no se me confundan con los nombres, ¿no? Yo siempre pongo el mismo valor B y T, siempre, por comodidad, porque es lo que pongo siempre. Pero nada, ahora se los voy a forzar con otros nombres para que vean que es lo mismo, W y tamaño. Que defino, mostrar vector. Venimos a la implementación. Esto también a modo de repaso. Es una sana programación que en el mismo orden que define a las funciones y procedimientos, ese mismo las haga. Pero recuerden que no importa el orden. Así que para mostrarles que no importa el orden, justamente lo voy a hacer acá arriba. Que no es lo más sano, pero bueno, también para mostrar que funciona. Vamos a mostrar vector. ¿Cómo hacemos para mostrar vector? Bueno, primero dejo un renglón por prolijidad. Dejo este rengloncito por prolijidad y hacemos lo de siempre, ¿no? Un for con un i que inicia 0, el i que termina donde y en el tamaño, que no sé cuál es, pero no importa, es ese tamaño. I más. Abrimos y cerramos llave. ¿Y qué hacemos? Bueno, hacemos lo de siempre. Un printf. Dentro del printf que muestro, bueno, muestro justamente un entero, en este caso, que se llama d. Un entero no. Os pongo la máscara de enteros que es D, efectivamente. Y de dónde saco el entero, lo saco de W en la posición I. Mi vector ahora se llama W. ¿Sí? Le cambié el nombre nada más, pero solo eso. Y después dejo un renglón también por comodidad. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Ese es nuestro mostrar vector. Sí, me están preguntando algo, pero ya se lo respondieron. Buenísimo, entonces. Así que este es mostrar vector. Vamos a ver si efectivamente funciona. Medio que lo hice en piloto automático. A ver, W. Acá está W, tamaño. Sí, se ve bien. Genial. Vamos a verlo en el main. En el main teníamos cargado el vector. Bueno, ahora vamos a mostrarlo. Así que llamo a mostrar vector. Llamamos a mostrar vector. ¿Qué necesita ingerir mostrar vector? Bueno, necesita que le digamos cuál es el vector que queremos mostrar y cuál es el tamaño de ese vector que queremos mostrar. Son los dos parámetros que necesitamos. Este vector con anterioridad fue cargado, así que si lo muestra bien es porque se cargó bien. Vamos a verlo. Me está diciendo que no está declarado el vector en la línea 20. Acá, miren. Esto, así no se declara un vector. Tuvimos flojos que no los vimos, ¿no? Los vectores se los declara con un corchete, no con una llave, no con un paréntesis. ¿Sí? Este es el tamaño del vector. Vamos a compilar otra vez. Y ahí lo tenemos. Miremoslo. Más allá de todo lo anterior, acá tenemos a nuestro vector. ¿Sí? Nuestro vector de 6 posiciones con números aleatorios que van entre el 10 y el 99. Así que efectivamente cargamos un vector con números aleatorios. ¿Sí? Lo hicimos muy bien. ¿Se ve? Buenísimo. Ahora muestro eso que me pidieron, pero primero voy a comentar un par de cosas que me molestan. Antes de mostrar lo que me están pidiendo, voy a mostrarles justamente la magia de los procedimientos, ¿no? Que desde ya que estos procedimientos sirven para cualquier otro vector, ¿no? Yo podría definir un vector 2 de, qué sé yo, de 8 posiciones. Y podríamos cargar al vector 2, mostrar el vector 2. Obviamente el tamaño es 8. No lo define una variable, no importa, pero el vector es de 8 posiciones. Vuelvo a ejecutar y se va a cargar también el vector 2 y me va a mostrar también el vector 2. Entonces acá vemos cómo
qué fácil que es reutilizar estas funciones y estos procedimientos. Miremos, ¿no? Ahí tenemos un vector de 6 posiciones aleatorias y otro vector de 8 posiciones también todas aleatorias. Miren qué sencillo fue cargar y mostrar una regla. Ahora ya no vamos a tener 30 líneas de muestras de vectores. Y no, efectivamente, cada vez que quieras mostrar el vector, pones esa línea y listo. Y bueno, alguien pidió que muestre el mostrar vector. Acá está el mostrar vector, es lo de siempre, ¿no? Es un for donde muestro cada línea. Genial. Bueno. Listo, así como podemos cargar un vector y mostrar un vector, de ahora en más, créanme que es todo igual, ¿no? Si yo les pido cuál es el máximo, cuál es el mínimo, cuál es la posición del máximo, cuál es la posición del mínimo, cuál es el promedio. ¿Qué otra cosa hacíamos con esto? Bueno, no mucho más. Con eso estamos bien. Máximo, mínimo, posición del máximo, posición del mínimo. Mostrarlo invertido. Cantidad de pares y cantidad de impares. Todo esto ya lo podemos hacer. O sea, podemos calcular todas estas cosas de un arreglo. ¿Cómo les parece que hacemos eso? No todo con funciones, obviamente. Bueno, ahí lo que pregunta... Bueno, Tora está preguntando dos cosas. Una está bien y la otra no. Bueno, son preguntas, así que ninguna está bien ni mal. Por acá pregunta alguien. Cuando yo cargo el vector, ¿lo puedo mostrar también directamente y listo? Bueno, sí, poder se puede, obviamente que se puede. Acá haces otro for con un printf y una vez que terminaste de cargarlo lo vas a mostrar. Eso se puede hacer efectivamente, pero no está del todo bien y también me sirve para el repaso porque eso no lo dije en ningún momento. Es que las funciones o los procedimientos en lo posible tienen que hacer una sola cosa, ¿sí? Si hacen dos cosas va a funcionar también, pero no suele ser un buen hábito de programación que una función haga dos cosas. La función tiene que hacer una única cosa. ¿Por qué? Porque no siempre vas a querer cargar y mostrar el vector. Va a haber veces que lo vas a querer cargar nada más y no te interesa verlo. Entonces, si vos tenés una función que carga y muestra, cuando no lo quieras mostrar, esa función no te va a servir. Entonces es mejor tener muchas funciones que hagan cosas chiquititas a tener una única función que hace 1000 cosas juntas. Obviamente se puede, pero tampoco es un buen hábito de programación. Uno busca en una función la máxima cohesión y el mínimo acoplamiento, que básicamente es eso, que las funciones hagan una sola cosa y que esa cosa que hacen las describa bien su nombre. ¿Sí? Así que no hagan una función que calcula el máximo, que muestra el mínimo, que calcula el promedio y que encima muestra el vector al revés. Porque por más que lo haga y lo haga bien, por lo general esa función no va a ser reutilizable y va a perder un poco el rol de función. ¿Sí? Entonces, no. Y después, otra cosa que dijiste, no me acuerdo qué era. Bueno, esta función, la de cargar vector, efectivamente muestra números aleatorios entre 10 y 90. Bueno, nosotros lo que podríamos haber hecho es enviar también por parámetro un mínimo y un máximo. Acá estoy deformando un poco el ejercicio, pero me pareció una buena pregunta, ¿no? Si yo quiero que este vector se cargue con valores mínimos y con valores máximos, ¿cómo lo hacíamos? Lo hacíamos así: máximo menos mínimo más 1. Esto lo hicimos la clase pasada también. Entonces, de esta forma, cargar vector, mirémoslo. Vengo a cargar vector. El vector 1 lo voy a cargar con valores que van del menos 10 al 15. Y el vector 2, ¿dónde está? Lo voy a cargar con valores que van del, qué sé yo, del 22 al 25. Entonces acá también le envío por parámetro los valores, las cotas del número aleatorio. Eso también lo podemos hacer de la misma forma que veníamos haciendo antes. ¿Dónde está? Acá está, ¿ven? Cargar vector hace lo mismo, pero ahora le envío entre qué
valores queremos que se mueva justamente la carga. Modifiqué un poco el ejercicio para responder esa pregunta. Después lo vuelvo a su estado natural. Pero me pareció una buena pregunta. Así que ahí lo tenemos. Cargar vector. El primer vector se va a cargar con números del menos 10 al 15. El segundo vector se va a cargar con valores del 22 al 25. Y miremoslo en acción. Ahí lo tenemos. El primer vector se cargó, pero se cargó con valores distintos. Uy, qué hice. Se cargó con valores que van del menos 10 al 15. Estos están del menos 10 al 15. Y el segundo vector se cargó con valores que van del 22 al 25. Hay un montón de repetidos, obviamente, porque entre el 22 y el 25 hay solamente 3 números. Yo quiero cargar 8, así que obviamente están repetidos, ¿sí? Así que esa fue una modificación de nuestro cargar vector. Si uno quiere que justamente el vector se cargue con aleatorios de distinto rango. Por ahí Maxi dice que se los muestre, pero bueno, sí, lo hicimos en la clase pasada también, de los aleatorios, con mínimo y máximo. El mínimo siempre es la ordenada del origen, lo que sumábamos, y el máximo venía dado por justamente el máximo menos el mínimo más 1. ¿Sí? Déjame que hago control Z un par de veces. ¿No? El 10 en este caso era el mínimo. El 90, ¿qué era? El 90 venía dado de haber hecho 100 menos, bueno, 99 mejor dicho, 99 menos 10 más 1. ¿Sí? 99 más 1 da 100, menos 10 da 90. Es por eso que yo había puesto un 90. ¿Sí? Ok, no sé si te respondí ahí, Maxi. Acá me están diciendo de un chat que se ve medio lagueado. Dejo de compartir en uno de los chats. Un instante. A ver ahí. A ver si ahí se estabiliza. Veamos. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, ¿se entendió eso? Nada, esto fue una modificación en base a una pregunta, ¿no? Yo ahora lo voy a sacar, pero ahí podríamos utilizar justamente lo que vimos en dos clases en simultáneo, ¿no? La clase pasada que trabajamos fue en aleatorios y ahora con vectores. Permítanme ver si esto funciona. Todavía. Que modifique tantas cosas. Sí, sigue funcionando. No se los mostré, pero ahí sigue funcionando. Perfecto. Bueno, por ahí alguien pregunta o afirma: profe, te olvidaste de poner el srun. Efectivamente me olvidé. Efectivamente me olvidé. Pero funcionó igual. ¿Esto qué hace? Esto planta una semilla. Cuando uno planta la semilla de los números aleatorios, se asegura que efectivamente todos los números van a ser aleatorios, ¿sí? Si uno no pone este comando, ¿qué va a pasar? Corre el riesgo de que cada vez que cargue un vector, el vector tenga exactamente los mismos números. Así que después, si quieren, pruébenlo. Pero si no ponen la semilla, van a empezar a notar que los números son siempre los mismos, ¿sí? Va a funcionar, pero van a dejar de ser aleatorios porque por ahí les muestra 3 números y después los empieza a repetir todo el tiempo. Entonces ya no es tan aleatorio eso. Así que es importante eso, ¿sí? Y la librería ya la tenía desde antes de la clase. Pero sí, el srun me lo olvidé efectivamente. Pero funciona sin el srun. Solo que dejan de ser del todo aleatorios. Perfecto. A ver. Bueno, ahora lo borré. Hay una repetición que era obvia, que eran... Yo había puesto valores que iban del 22 al 25 y eran 8 valores. Es obvio que ahí los va a repetir porque del 22 al 25 tenemos 22, 23, 24 y 25 si querés. Son 4 valores y si yo quiero 8, es obvio que va a repetir alguno de los 4. Esa repetición está bien. El problema es cuando yo tengo números del 10 al 99 y quiero 8 y vemos que empieza a repetir mucho el 54. Si se fijaban en el ejercicio anterior, el 54 estaba 3 veces en una colección de 8 elementos de 99.
no era muy probable que el 54 esté tantas veces. Seguramente era porque justamente faltaba la semilla. ¿Hay alguna forma de hacer un número flotante aleatorio? No hay ninguna función que lo haga, pero ustedes con lo que saben de matemática y programación lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Generás un entero aleatorio, lo dividís por la cantidad de 10 elevado a lo que vos quieras para generar los decimales. O sea, por ejemplo, desarrollás un flotante del 1 al 1000, un aleatorio del 1 al 1000, lo dividís por 100 y eso te va a dar un aleatorio que va a ir del 0 al 99 con 2 desarrollos decimales. O sea, dividiendo por 100. Pero no hay una función que lo haga, lo tenés que hacer vos. Y si la hay, no la conozco. Bueno, efectivamente lo que pregunta Agustín, no lo dije, porque me fui con otra pregunta, pero bueno, todo esto que está acá en gris son cosas que ya venían trabajando y las pueden hacer sin problema, pero ahora estaría bueno que la hagan con funciones y con procedimientos. Funciones y o procedimientos, porque puede ser una función o un procedimiento. ¿Sí? O sea, y esto es justamente lo que les voy a pedir para el presente de hoy. Que hagan todas estas funciones o procedimientos. Una función que calcula el máximo, una función que calcula el mínimo, otra función posición del máximo, posición del mínimo, promedio, mostrar invertido, cantidad de pares y cantidad de impares. Esos son los ejercicios que van a tener que hacer para el presente del día de la fecha. Bueno, pregunta de Dante, está bien, pero no tan bien, ¿no? Porque les acabo de decir que justamente las funciones tienen que hacer una sola cosa. Ustedes no me pueden hacer una función que se llame vector modo Dios, ¿no? Y que envía el vector por parámetro y le envía el tamaño. Y este procedimiento no puede calcular el máximo, calcular el mínimo, calcular la posición del máximo, del mínimo, mostrar el promedio, mostrar lo invertido, mostrar la cantidad de pares y contar la cantidad de números primos, etc. Poder puede, pero pierde justamente todas las características de una función, ¿no? Que tiene que tener todo bien separadito en pequeños módulos y que lo podemos reutilizar. Si esta función hace todo junto, cuando yo quiera el máximo, esta función no me va a servir porque no lo voy a poder conseguir, ¿sí? Lo voy a ver ahí en la consola entre 10.000 renglones de cosas que hizo, pero no puedo conseguir el máximo. O sea, justamente queremos que hagan una sola cosa, ¿ok? Entonces poder se puede, pero bueno, estamos perdiendo todas las fortalezas de las funciones y de los procedimientos. Cuanto más aislado es la acción que realiza, mejor, porque seguramente lo podamos utilizar mucho más. ¿Ok? Entonces eso es fundamental. Simplemente antes de terminar y como para ayudarlos, máximo, ¿qué va a ser? ¿Va a ser una función o va a ser un procedimiento? ¿Qué les parece que van a hacer? ¿Van a hacer una función o un procedimiento para calcular el máximo? Bueno, efectivamente van a hacer una función que retorne el máximo. Alguien me podría haber dicho, y voy a hacer un procedimiento que muestre el máximo. Bueno, eso también está bien, pero por lo general el máximo lo vamos a querer usar para algo, ¿no? O sea, tenemos una colección de números, queremos saber cuál es el número más grande. Por lo general ese número lo vamos a querer usar en alguna parte de nuestro código fuente. Así que hacer un procedimiento que muestre el máximo no está del todo bien. Es mejor hacer una función que retorne el máximo. Bueno, lo mismo con el mínimo, lo mismo con la posición del máximo. No me interesa que me muestren la posición del máximo. Me interesa que la calculen y que la retornen por si en algún momento hay que usarla. El procedimiento efectivamente es una función que su retorno es nada, o sea que no retorna nada. Funciones y procedimientos son lo mismo, o sea, un procedimiento es un tipo de función que no retorna nada. No hay mayores cambios que eso. Promedio. Bueno, el promedio también habría que retornarlo, sería una función. Mostrar invertido, esto sí podría ser un procedimiento. Podría ser, no, es un procedimiento que muestra al revés. ¿Sí? Cantidad de pares y cantidad de impares también debería ser una función que nos retorne la cantidad de pares y de impares. Pero bueno, nada, si quieren jugar un rato podrían hacer un procedimiento que muestre la cantidad de pares y de impares, como para practicar, pero lo ideal es que sea una función también.
No tiene nada que ver con métodos, ¿no? No es exactamente métodos. Más adelante, cuando veamos otro tema, vamos a ver que hay un vínculo con métodos. Pero métodos es una palabra asociada a otro tipo de forma de programación que no es la que trabajamos acá. Métodos es algo de la programación orientada a objetos, no de la programación estructurada, que es lo que estamos haciendo nosotros. Profe, si quiero guardar los valores de un vector. No sé qué llamas guardar, Lourdes. Pero guardar, calculo que es cargar, ¿no? Y sí, efectivamente hacemos un procedimiento. No una función, sino un procedimiento. Pero así se guardan valores en un vector. Genial. Bueno, y creo que eso ha sido todo, creo. Hasta la 1 tienen tiempo para entregarlo. Creo que con eso estamos por hoy. Sí, no me olvido nada, me parece. No vamos a ver el PowerPoint. No, hoy no hay PowerPoint. Si vos hiciste uno y me lo querés pasar, buenísimo, pero no hice PowerPoint para la clase de hoy. Lo que sí tienen es el PowerPoint de la clase pasada, que tenía un par de ejercicios con arreglos, que les dije si quieren no los hagan, porque la clase que viene vamos a trabajar con arreglos. Así que ahora pueden terminar el PowerPoint de la clase pasada con algunas cosas que habían quedado ahí medias flojas, que por ahí no terminaban de entender. Con lo que vimos hoy sí lo pueden terminar, pero no hay PowerPoint justo de hoy. ¿Sí? Sí, yo la verdad que PowerPoint no lo uso mucho. Prefiero improvisar. Pero como para mantenerles ahí un poquito la estructura de las clases y que tengan un orden, los tengo hechos, pero nada más. No, por favor. Así que bueno, hemos terminado. Buen fin de semana para todos. ¿Qué hay que hacer? Lo que estoy mostrando. Es esto lo que hay que hacer. No, cantidad de pares e impares. Solo eso. Así que bueno, nos vemos. Buen fin de semana para todos. Muchas gracias por estar aquí.